Josué capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras.
Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Leímos hasta el versículo 26, es decir, todo el capítulo. Hace poco me enviaron un video de alguien, no sé en dónde, a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, así como la mujer adúltera, de Juan 8. ¿Y qué hicieron con esta mujer? La enterraron hasta el cuello. La enterraron hasta el cuello y le pusieron un costal encima de la cabeza. No sé quién es, si alguien sepa qué es si alguien no sepa qué es un costal. Un costal es algo así como una bolsa, pero no es una bolsa, porque puede respirar, tiene huequitos. Eso es un costal. Generalmente donde meten el arroz, a veces también se le llama costal. O las papas, donde transportan las papas, ese normalmente se le llama costal. Entonces le pusieron así un costal encima, y todos a piedra le tiraban piedras a la cabeza. Y pues se veía el costal como se empezó a llenar de sangre, y ella gritaba, sonaban gritos. Morir apedreado no es nada bonito. Es más, ese video es un video para mayores de 18. No lo puede ver una persona susceptible. Puede hacer que viendo ese video, algunas personas pueden enloquecerse viendo ese video. Y bueno, aquí vemos quiénes fueron apedreados. Todos los de esa familia. Aquí dice, ¿no? Dice que todos. Dice el versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Pero cuando miramos que lo apedrearon, el versículo 25 dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. El versículo anterior. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿A quiénes tomaron? Bueno, en cuanto a bienes materiales, a todo lo que tenía, eso ya quedó claro, ¿no? Tomaron todos sus bienes, también sus animales, su ganado, todo lo que él tenía. Pero en cuanto a las personas que le rodeaban a él, dice, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, tomaron todo lo que era de él, todo lo que era de su casa. Ahora, no sé si se dieron cuenta que ahí no entró el papá. Ahí estaban tomando a él, a sus hijos, sus criados, todo lo que era de él, lo llevaron
para apedrearlo, todo. Es terrible, ¿no? Se imagina uno, parece que estuvieran llevando toda una familia, realmente están llevando un hogar nuclear. Algunas personas de pronto que no sepan qué es un hogar o familia nuclear. El hogar es lo conformado por padre, madre e hijos. Eso es lo que llevaron, eso es lo que apedrearon y todo lo que había en su casa. ¿Se acuerdan? Hace poco vimos un versículo que dice sobre serás salvo tú y tu casa. Bueno, realmente hace como un mes hablamos al respecto. Ser salvo tú y tu casa. ¿Qué es tú y tu casa? No es tú y tu familia. Si hubiera sido, si los que hubieran tenido que ser apedreados fueran la familia de Acán, también el padre hubiera sido la madre de Acán también, pero no. Porque él, al tener ya hijos, su esposa y todos los que están en su casa, eso ya es la casa de él. Es muy diferente casa a familia. De esto ya hemos enfatizado. Muchas personas, sin queriendo torcer un poquito la palabra para acomodarla a algo que quieren, dicen, tú y tu familia. No, en la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Si hubiera sido tú y tu familia, en este caso de Acán, aquí se nombra al papá, sí, se nombra al abuelo, pero ellos no fueron apedreados, solamente Acán y los que estaban de ahí para abajo, su esposa, sus hijos, él era la cabeza, de ahí para abajo. Pero en cuanto a su padre, él ya se había desprendido de la casa de su padre. ¿Por qué? En la Biblia eh, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo dejó. Ese es padre y madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Los dejó. Y se unirá a su mujer. Ahora, padre y madre de él ya no son de la casa de él. Él dejó a su padre y a su madre cuando se unió con su mujer. Entonces la casa de él ahora que está conformada por esto. Ya el padre y la madre son familiares, ya no son la casa de él. Espero que esta vez haya quedado más claro, porque anteriormente me habían preguntado, no me quedó claro qué es casa y qué es familia. Aquí creo que quedó claro, ¿no? Y fueron apedreados, y fue de una manera horrible, ¿no? Ahora, uno podría pensar, pero si los hijos de él, humanamente, hablo como hombre, ¿sí? Si los hijos de él, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos que ver con ese papá? El papá fue el que codició. El papá codició ese lingote de oro, él lo vio, y también el manto babilónico. Pero entonces, bueno, hablemos solo del lingote de oro. Si ellos entraron a Jericó, ¿sí? Dios les dio orden, no cojan nada del anatema. Pero entonces mientras estaban así destruyendo todo lo que había en Jericó, mataron todo, el ganado y todos, sean niños, jóvenes, ancianos, todo lo que había, todo ser que vivía en Jericó, Dios dijo que tenían que destruirlo. ¿Lo destruyeron? Sí, lo destruyeron. Pero mientras estaban haciendo eso, pues alguien vio un lingote de oro, Acán vio un lingote de oro y pensó como cosa ligera llevarse ese lingote de oro. No hablamos del manto babilónico, sino bueno, del lingote de oro. Y lo vio y guau, se llevó su lingote de oro. Creo que más de uno de los que estamos acá, si estuviéramos así haciendo un ataque contra una guerra, hay una guerra, y entonces ustedes entran allá donde están haciendo guerra y destruyen todo. Creo que si destruyen todo y lo van a quemar, si llegan a ver un lingote de oro, creo que más de uno así querría, en su corazón, querría coger el lingote de oro. ¿Cuál es la diferencia entre hacer algo y solamente pensarlo o desearlo? Por ejemplo, nosotros tenemos celulares, ¿cierto? Tenemos esos dispositivos. También les dicen, ¿cómo? Teléfono móvil, ¿cierto? En algunos países se llama celular, en otros países se llama teléfono móvil. Si uno llega a un restaurante, uno con él aparta la mesa, ¿no? Lo coloca, digamos que uno va a ir al baño, va a un restaurante y va a ir al baño, entonces para que no ocupen la mesa, para que se den cuenta que ya la mesa está apartada, entonces uno saca el celular y deja el celular en la mesa. Eso se puede hacer en algunos países, en otros no se puede hacer. Pero bueno, donde se puede hacer, se deja apartada la mesa.
Si hay alguien de pronto que sea de una cultura donde no harían eso, donde nadie haría eso, alguien de esa cultura, cuando ve ese celular y lo ve como, uy, a alguien se le quedó, ya se le olvidó ese celular, y digamos que sea un celular gama alta, que sea un celular, no sé, de $2.000, un ejemplo. Entonces, si alguien viera algo así, podría pensar, si tiene la costumbre o viene de una cultura donde no sería nada raro que, pues, ¿para qué lo dejan ahí encima de la mesa? Venga, me lo llevo. Lo están regalando, está así. Si es una persona que viene de una cultura así, pues al verlo, ¿qué va a pensar? Y no hay nadie, no hay nadie más. Solamente está, pues, los dueños del restaurante, pero están por allá detrás del mostrador y esa mesa está, no sé, escondida. Y resulta que la persona lo ve y tiene como el deseo de cogerlo. Bueno, lo dejaron ahí, ¿no? Lo dejaron, lo regalaron. Así llegan esos pensamientos, ¿no? Y la persona lo va a coger y cuando se dirige va caminando hacia esa mesa para cogerlo, pero resulta que el dueño salió del baño y el dueño ya se está acercando también. Entonces cuando él ve que alguien ya salió y se está acercando a la mesa, los dos se están acercando a la mesa. Ya él como que no lo recoge. Delante del que se está acercando ya no lo recoge, cambia de idea. Y se va, sigue derecho o sigue hacia el baño. Se cruza con el dueño. En el momento que lo pensó, en el momento que ya quiso cogerlo, se llama codicio. ¿Qué es lo que quería hacer? Se lo quería, sabe que le pertenece a alguien, pero como lo vio que era gama alta, vio que era muy bonito, se lo quiere quedar para él. Entonces, en ese momento que lo codició y que está acercándose a la mesa para cogerlo, no lo cogió, pero en su corazón tenía el deseo de llevárselo. Si se lo hubiera llevado, ¿cómo se llama esa acción? Le diríamos robar, ¿cierto? Bueno, hay países donde no le llamarían robar, sino no, pues la persona que lo dejó ahí, eso no sería robar. Bueno, hay culturas que no verían eso como robar, pero hay culturas que sí. Entonces, realmente él se lo quería quedar siendo de otra persona. Lo quería robar. Entonces, si se lo quería robar, pero no lo robó, vale el hecho de que no lo robó. Delante de los hombres sí, pero delante de Dios, Dios ve el corazón. Estamos hablando de la ley. La persona en su corazón ya lo robó. En su corazón ya codició. Nosotros, a nuestro punto de vista, no, pero él no alcanzó a robar, él no, al fin y al cabo no lo cogió. Dios mira lo que hizo o no hizo, Dios mira el corazón. En el corazón lo codició o no lo codició, lo quiso, lo quiso. Así sea por una fracción de segundo quiso tener un celular similar. Y así no sea con la intención de robarlo, sino solamente lo codició, pero con deseos de comprarse uno. Entonces, uy, tan bonito que se ve, uy, ese color me gusta, ya. Como desea comprarse uno, así no, en ese caso era codicia y hurto, robar y codiciar. Pero si una persona no piensa robárselo, pero desea comprar uno similar, se llama solo codicia. Codicia en un caso de que lo quiera comprar. Y codicia y hurto en el caso que dramatizamos ahora en este momento. Esto, ¿por qué les nombro un ejemplo así? Porque delante de Dios esa persona ya infringió la ley. Hoy precisamente estábamos hablando sobre un tema por el interno con Karen, con la hermana Karen, sobre el tema de pecado y pecados. En la Biblia aparece pecado y pecados. Entonces, cuando se habla de pecado, está hablándose de el pecado que aparece en Romanos 5, versículo 12. Vamos a mirarlo. Romanos 5, versículo 12. De pronto algunas personas, algunos hermanos que están acá ya se lo saben de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está hablando en singular, no habla en plural. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dijo el pecado, ¿sí? Ahí no dijo, por tanto, como los pecados entraron al mundo por un hombre, sino dice, por tanto, como el pecado. Para simbolizar esto, hemos dibujado en algunas ocasiones un arbolito. Si tenemos un árbol de naranja, el fruto que le sale es naranja. ¿El árbol de qué es? De naranja.
El fruto que le sale, ¿cómo se llama? Naranja. El árbol se llama de naranja, el fruto de naranja también. Naranja, naranja, ¿sí? Entonces, igual, si el árbol es pecado, ¿qué fruto le sale? También le sale pecado. Lo que sale por la ley se conoce como transgredir la ley, el codiciar, el hurtar. Hablemos de solamente codiciar. La persona que codició, pero no está pensando robar, sino solamente está pensando comprar algo así, pero lo codició. Codició es, lo vio y le gustó y quiere uno similar. Él, el que quería robar, también lo vio, lo codició y quería uno tan similar que quería ese mismo. Se lo quería robar. Es codiciar y robar. Pero la persona que no, que quiere comprar, también codició. Porque lo miró y quiere tener uno igual. Así sea comprando. Ese no está pensando en robar, está pensando en comprar. Pero eso se llama codiciar. Y la persona que codicia ya infringió la ley. Aquí vimos qué pasa cuando alguien infringe un mandamiento de Dios. Acán infringió acá un mandamiento. Dios dijo, no cojan nada del anatema. Es como el mandamiento que dice, no codiciarás. Así dice el mandamiento, no codiciarás. Pero cuando tú sales a la calle, te das cuenta que eres una máquina de codicia. No todo el mundo se puede dar cuenta. ¿Por qué no todo el mundo se puede dar cuenta que es máquina de codicia? Porque hay personas que en su corazón se creen buenas personas. Cuando se creen buenas personas, se creen buenos. Creen que ellos han hecho algo que Dios debe reconocerles. No sé, sus trasnochadas, sus madrugadas. Por estar pensando de esta manera, esa persona no va a poder ver que es codicioso, sino le parece, no, yo creo que codicia es cuando, no sé, uno mira así, así, con una cara, así, cuando uno mira y hace la cara así. ¿Quién dice que eso es codicia? Codiciar es, tú viste algo que tú quieres tener. No digo que te lo robaste, no, si te lo quieres robar, eso es codiciar y robar. Así no hayas robado, pero eso sería codiciar y robar. Pero si tú codicias únicamente con el deseo de comprarlo, delante de la sociedad, ¿se ve malo o no se ve malo? No se ve malo, pero sigue siendo codicia. Estás violando un mandamiento. Violar mandamientos. Cuando una persona transgrede la ley, transgredir la ley es violar un mandamiento. El mandamiento dice no codiciarás, pero si una persona codicia, está transgrediendo el mandamiento que dice no codiciarás. Dice así, no codiciarás. Entonces, está transgrediendo ese mandamiento, esa persona se convirtió en transgresor. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo una transgresión, transgredió la ley. Y en la Biblia dice, ciertamente toda infracción de la ley es pecado. Así dice, toda infracción de la ley es pecado. ¿Se llama pecado a las transgresiones? Sí. Por eso el apóstol Pablo dice, hay pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, lo que está escrito, lo que leímos acá en Romanos 5:12. Por un hombre, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Todo ser humano quedó convertido en pecador. ¿Por quién? Por Adán. ¿Quedó convertido en pecador? ¿Todo ser humano quedó convertido en pecador por algo que hizo? No. Quedó convertido en pecador por Adán. Por Adán es que nadie puede decir que no es pecador. La persona, o sea, me refiero, que no haya nacido siendo pecador. Porque en este momento, pues más de uno dirá, pero si ya somos justos, como, sí, no, los que son justos, pues ya no son pecadores. Pero para ser justos, tuvieron que ser pecadores. Y la persona que cree que esto lo que ha impedido, esto que voy a nombrar, es lo que ha impedido que muchas personas, aún escuchando el Evangelio, no puedan recibir la salvación. ¿Qué cosa? El que tiene una confusión entre qué es pecado y qué es pecados. Lo que dice Romanos 5:12 es importante que lo lean, es importante que mediten, que a medida que lo estamos leyendo, si lo leemos 10 veces es importante que sigan la lectura. Porque la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Las personas pueden poner en duda algo que están oyendo, pero cuando lo leen, lo están oyendo y lo están leyendo, se dan cuenta, sí, la palabra de Dios dice efectivamente así. Es más fácil que realmente la palabra pase al corazón. No se quede acá, sino pase al corazón. Por eso,
Cuando una persona codicia, me gusta nombrar mucho este mandamiento, porque es que ese mandamiento todo el mundo lo infringe. Y ya les dije, hay personas que van a pensar que ellos no, o que ellos muy rara vez. Al decir muy rara vez están diciendo sí, lo infringen. No, no todos los días, pero sí lo infringen. Pero realmente es todos los días. Hay personas que sí van a ver que todos los días van a codiciar, pero hay personas que van a pensar que de vez en cuando. ¿Por qué tienen ese corazón de vez en cuando? Ese de vez en cuando ya los deja convictos, los deja bajo la ley, los deja dignos, merecedores de ir a la condenación. Igual que a Acán. ¿Qué le pasó a Acán? Hoy, leyendo Jueces capítulo 7, Acán irremisiblemente, ¿qué le pasó? Murió. Él solamente él, no, él y toda su casa. Leímos en Jueces capítulo 2 algo contrario. ¿Qué pasó en Jueces capítulo 2? Y capítulo 6, ayer en el capítulo 6 se nombra a alguien que se nombra en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Jueces se nombra de Josué. Estamos leyendo Josué, no Jueces todavía, Josué. En el capítulo 2 de Josué se nombra a Rahab la ramera. En el capítulo 6, el que leímos ayer, se nombra a Rahab la ramera. La única que no murió fue ella y toda la casa de su padre, porque ella pidió misericordia por la casa de su padre. Si ella hubiera pedido misericordia por su casa, solamente hubiera sido salvada ella. Pero ella pidió, cuando le dijeron que qué quería pedir, ella pidió por la casa de su padre. Entonces fue salva su padre, su madre, sus hermanos. Fue salva su familia, en ese caso. Su familia desde su padre hacia abajo. Porque ya si su padre tenía hermanos, ya ellos no. ¿Sí? Y no solamente es que si su padre tenía, no, su padre tenía hermanos. Pero ellos no. Ellos sí perecieron igual que el resto de Jericó. Pero el padre de Rahab la ramera y todos los que estaban debajo sí pasaron el juicio de Dios. Y bueno, espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre pecado y pecados. Tengo que hacer una aclaración antes de terminar, y es: pecado, todo ser humano nació siendo pecador. El que diga que, no es, el que diga que nunca ha pecado, esa persona es mentirosa, la tal persona es mentirosa. Porque bíblicamente todo ser humano, ahí que dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Pero ¿cómo fue que todo el mundo pecó? En Adán. En Adán. ¿Cómo una persona se convirtió en pecadora? Por Adán. ¿Por algo que él hizo? No. Si se hubiera convertido en pecador por algo que él hizo, la persona tendría que esforzarse para dejar de ser pecador, porque está en las manos de él el dejar de ser pecador. Pero como lo que hizo que se convirtiera en pecador no fue lo que él hizo, por consiguiente, para dejar de ser pecador tampoco es por algo que él hizo. Esta parte es muy importante. Tú no te convertiste en pecador, pecadora, por lo que tú hiciste. Pero es que yo no entiendo, yo codicio y me estás nombrando que si yo codicio, sí. Esa es transgredir la ley. Cuando una persona se convirtió en pecador, automáticamente se convirtió en lo opuesto a lo que está escrito en la ley. Cuando la ley dice no tendrás dioses ajenos, el ser humano en su corazón en modo natural ya tiene Dios ajeno. ¿A quién ama por sobre todas las cosas? A sí mismo. ¿Dónde se esconde Satanás? Que las personas no lo pueden identificar. En sí mismo. Eso que creemos que es nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestro criterio, eso que creemos que es así, que la sociedad nos ha hecho creer así, ese es el escondite que usa Satanás. Porque la persona va a mirar, ¿dónde va a buscar al diablo? Lo va a buscar afuera. Pero realmente no está allá. Satanás se esconde en eso que creemos que es nuestro punto de vista. Por eso las personas que no han podido recibir el Evangelio todavía tienen confianza en aquello que realmente les está llevando a la condenación. Por tener confianza en sí mismos, por no aborrecerse. Lo que hizo Josué también cuando rasgó sus ropas, y los ancianos también hicieron lo mismo, rasgó su ropa y se echaron polvo encima. Eso es sombra de aborrecerse a sí mismos. Pero la persona que no se aborrece a sí mismo es Acán. Es sombra de Acán. Inevitablemente, ¿hacia dónde va? Hacia la muerte, hacia la condenación. Creo que el día de hoy no alcanzamos a dar testimonio. Vamos a mirar ya para finalizar un versículo más. ¿Cómo se solucionó el problema del pecado? Ya, inevitablemente tenemos que nombrar este punto que es el más importante. Al principio y todo el audio hemos hablado de qué es el pecado, ¿sí? Y qué son los pecados.
A quien no le haya quedado claro puede volver a ver este video en repetición. Pero ahora vamos a nombrar cómo se soluciona. Como tú no te convertiste en pecador o en pecadora por lo que tú hiciste, sino en Adán, lo leímos, Romanos 5:12, ahora vamos a leer el versículo 19. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo pudimos ser libres del pecado? Así vamos a leer versículo 12 ya para terminar. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y ya saben por qué se constituyeron en pecadores toda la humanidad, por qué se constituyó en pecadora. Ahora mire lo que dice acá. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Tristemente no todo el mundo reclama esto que dice el versículo 19. El versículo 19 habla de que por uno es que viene la justicia. Para que quede más claro, tenemos que tener en cuenta lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. El versículo anterior habla de todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo siguiente sigue hablando de todos. Dice, siendo justificados. ¿Quiénes? Los que se habían convertido en pecadores. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya fuimos justificados. ¿Cómo? Lo leímos en el versículo 12. Por la obediencia de uno. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos constituidos justos. Así como en Adán, toda la humanidad quedó convicta, quedó desde que nació siendo pecador. ¿Cómo las personas son libres? Ya nuestro Señor Jesucristo efectuó la purificación. Pareciera que fuera imposible las dos cosas al tiempo. Al fin que nacimos pecadores o ya Jesús llevó el pecado. Jesús llevó el pecado. Pero en la Biblia aparece el secreto para que una persona se haga acreedor a ese regalo. Tiene que creer. ¿Sí? Cuando dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque una persona para reclamar lo que ya Dios hizo y nos dejó escrito acá, esa persona tiene que creer. No tiene que hacer nada más. Solo tiene que creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Lo que está escrito en Romanos 5:19. Tiene que primero darse cuenta que realmente nació siendo pecador, no por lo que hizo, no porque codició, no. Codiciar es inevitablemente manifestación de que está separado de Dios. ¿Por qué dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, el que es nacido de Dios no puede pecar? Ya no lo alcanzamos a explicar más acá porque ya lo hemos explicado. El que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque el versículo 19 de Romanos 5 dice que ya nos hizo justos. Cuando ya nos hizo justos, un justo no puede ser justo y pecador. No. O es justo o es pecador. Solo tiene una de esas dos. Si es pecador, todavía le falta creer lo que dice el versículo 12 para que pueda ser una realidad en su vida el versículo 19. Que ya Jesús justificó. Realmente murió por todo el mundo, para justificar a todo el mundo, pero solamente el que reclame esa justicia que Dios hizo, esa persona es acreedor de la salvación. Por eso dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sé que hay una versión que dice los valientes, pero no. Cuando miramos el original dice los violentos lo arrebatan. Miren muy bien qué versión de la Biblia también están consultando. Si quieren háganos preguntas, nos las pueden hacer por WhatsApp. Tenemos un grupo en el cual ya los hermanos que han recibido la salvación interactuamos y constantemente hacen preguntas. A veces no alcanzo a leer las preguntas o cuando las leo han pasado 6 horas, pero veo que ya otro hermano que también es justo, también tiene el Espíritu de Dios, ha contestado. Para eso es que se creó ese grupo. Incluso la persona que está haciendo la pregunta, al hacer la pregunta, si medita, puede ver la respuesta, porque es justo, tiene el Espíritu de Dios. Todo esto que he dicho ahora, sé que para algunos será sorpresa, primera vez, pero en ese grupo vemos maravillas. Y todos los días estamos viendo el testimonio de alguien nuevo que es agregado a la iglesia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de considerar tu palabra y de estar acá reunidos con los justos. También en ese momento es probable que hayan personas que aún no son justas, es decir, que aún se miran a sí mismos como si algo bueno pudieran sacar, como si algo bueno hubieran hecho. La persona que confía en su propio punto de vista no puede creer a la palabra. Por más que le hagamos dibujitos, caricaturas,
si la persona no cree, como dice el último versículo de Lucas 16, si no cree a lo que está escrito en la Biblia, nada, no hay ninguna otra forma de que las personas puedan ser salvas. Permite que la misericordia tuya llegue a todos los que están en este momento orando con un mismo corazón, y si han reconocido que no son salvos aún, ten misericordia, porque el primer paso para ser salvos es reconocer que no se es salvo. La persona que crea que es salva, pero solamente amparado en sus emociones, en positivismo, en decir yo tengo la convicción, yo tengo la seguridad, pero no conforme a ciencia, esa persona se engaña a sí misma, defrauda su alma. Es preferible la persona que puede reconocer para poder recibir. Te lo pedimos con un mismo corazón y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.